En este vídeo vamos a estudiar el concepto de límite infinito en un punto. Primero lo vamos a entender gráficamente y luego os haré también algún ejemplo. Bien, vamos a mirar la primera gráfica. Fijaros que si os acercáis hacia el valor de 4 desde el lado izquierdo, la función va a crecer sin dejar nunca de crecer. Eso significa esa flecha y esa línea vertical punteada. Y por tanto, el valor de la función va a crecer también sin límite. Es por eso que decimos que el límite, cuando x tiende a 4 desde el lado izquierdo de esta función, es igual a más infinito. Porque la función nunca deja de crecer cuando yo me acerco a 4 desde la izquierda. No hay una barrera que no pase. Ahora, ¿qué ocurre si yo me acerco a 4 pero desde el lado derecho? Si yo me acerco a 4 desde el lado derecho, ocurre lo mismo. La función crece, crece, crece y nunca para de crecer. O sea, el valor de y también está creciendo de forma indefinida. Entonces, decimos que el límite cuando x tiende a 4 desde el lado derecho de la función es también más infinito. Como los límites laterales valen lo mismo, en este caso decimos que el límite cuando x tiende a 4 de la función es más infinito. Bien, veamos ahora el segundo dibujo. En el segundo dibujo, si yo me acerco a 4 desde el lado izquierdo, veo que la función baja y baja y baja y nunca deja de bajar. Con lo cual, el valor de la función se va a hacer infinitamente pequeño. El valor de la función va a ser menos infinito. Así que el límite cuando x tiende a 4 desde la izquierda de la función es menos infinito. ¿Qué ocurre si ahora yo me aproximo a 4 desde el lado derecho? Ocurre lo mismo, la función baja sin dejar nunca de decrecer, con lo cual el valor de la función también va a disminuir todo lo que pueda disminuir, o sea, llegaría a menos infinito. Así pues, el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de la función es menos infinito. Y entonces es cuando digo que el límite cuando x tiende a 4 de la función f de x vale menos infinito. Veamos ahora la última de las gráficas. En esta gráfica, si yo me acerco a 4 desde el lado izquierdo, la función va a disminuir sin dejar nunca de disminuir. Con lo cual, el valor de la función hará lo mismo. Va a decrecer hacia el menos infinito. Digo que el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de la función es menos infinito. Pero ¿qué pasa ahora si yo me acerco a 4 desde el lado derecho? Pues lo que ocurre es que la función viene por aquí. Va a subir, a subir, a subir, a subir, sin dejar nunca de subir. Y lo mismo ocurre con el valor de y. Entonces, lo que decimos es que el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de la función vale más infinito. En este caso, ¿qué ocurre? Que no son iguales, no valen lo mismo. Así que digo que el límite cuando x tiende a 4 de la función no existe. Bien, esto desde el punto de vista gráfico. ¿Y cómo lo podemos ver con ejemplos? Con fórmulas. Bueno, a ver, suponed una función f de x que fuera igual a 1 entre x al cuadrado siempre y cuando x sea diferente de 0.
¿Qué ocurre si yo hago ahora el límite cuando x tiende a 0 desde valores menores que 0 de la función de 1 entre x al cuadrado? Pues esto va a ser 1 entre un valor muy próximo a 0, tan próximo a 0 como yo quiera, pero más pequeño que 0, elevado al cuadrado. Claro, si yo tengo un número negativo y lo elevo al cuadrado, eso se va a transformar en un número positivo. Pero como mi número es muy próximo a 0, el número que yo vaya a obtener seguirá siendo muy próximo a 0. Y lo que hago es representarlo por 0 más. Eso significa que es un número tan próximo a 0 como yo quiera, pero ahora positivo. ¿Y qué pasa si yo divido algo positivo entre algo positivo? Que me da positivo. Y 1 entre algo extraordinariamente cercano a 0 va a ser tan grande como yo quiera. Va a ser infinito. ¿Qué pasa si hacemos el límite cuando ahora x tiende a 0 por la derecha? De 1 entre x cuadrado. Pues yo tengo 1 entre un número muy próximo a 0, pero positivo, elevado al cuadrado. Un número positivo al cuadrado sigue siendo positivo. Y si es muy próximo a 0 y yo lo elevo al cuadrado, sigue siendo muy próximo a 0. Y eso lo represento por 0 más. Y nuevamente, positivo entre positivo da positivo, y 1 entre algo que es muy próximo a 0 da infinito. Otro ejemplo. Bueno, en este caso, claro está, ¿qué diríamos? Pues como son iguales, diríamos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x al cuadrado es más infinito. Veamos otro ejemplo. Supongamos ahora que la función f de x es 1 dividido entre x. No entre x al cuadrado, sino entre x. ¿Qué ocurre si yo ahora, con x distinto de 0, claro? ¿Qué ocurre si yo hago el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 entre x? Pues que tengo 1 entre 0 menos. El de arriba es positivo, el de abajo es negativo. Esto me va a dar negativo. Y 1 entre un número muy próximo a 0 es infinito. Entonces da menos infinito. ¿Qué ocurre si ahora hago el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 entre x? Pues que me da 1 entre 0 más. Positivo entre positivo da positivo. Y 1 entre algo muy próximo a 0 es infinito. Claro, los valores ahora no son iguales. Conclusión. El límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x no existe. Bien, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Pues hemos aprendido que el límite en un punto será infinito, o bien más infinito, o bien menos infinito, cuando los dos límites laterales, esto es, cuando me acerco al número por la izquierda y cuando me acerco al número por la derecha, cuando los dos límites laterales den lo mismo, o más infinito, o menos infinito. ¿Qué pasa si los límites laterales no dan lo mismo? Si uno da más infinito, el otro menos infinito, o uno da más infinito y el otro me da un número, que eso también puede ocurrir. Pues en ese caso decimos que el límite no existe.